Callar no es opción. El periodismo que molesta resiste. En Venezuela, la supervivencia también te pone en peligro. Drama energético, potencia petrolera, de papel, Venezuela y su músculo dormido. Les contamos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana responde con fuego. El Amazonas y la ruta del crimen aéreo. Amigos, buenos días. Hoy Venezuela despierta con una fecha de profunda reflexión. 27 de junio de 2025, Día del Periodista. Reconocemos y aplaudimos a todos aquellos que persisten con narrar nuestra realidad. Aquí la palabra es delito, el silencio ley y la propaganda la única verdad oficial. Los periodistas no solo esquivamos censores, luchamos a diario contra la persecución, el estigma de traidor o palangrista, el aislamiento, la autocensura, la cárcel y el exilio. Ser periodista hoy es una guerra sin cuartel donde la ética choca de frente con la cruda necesidad de sobrevivir. Desde Impacto Venezuela reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la verdad y con nuestra audiencia. Ser periodista o ejercer el periodismo es un acto de resistencia, una resistencia encarnada en el dolor y la valentía de colegas como nuestros compañeros Nacarimena Ramos y su esposo Yanni González, injustamente encarcelados hace ya 78 días y en la sombra que pesa sobre otros tantos periodistas. Por ellos, libertad para informar. Por ellos, libertad para todos. Amigos, quédense con nosotros. A continuación desglosaremos las noticias más importantes de hoy en nuestra emisión matutina. Comenzamos con Halim Naim. Ya no basta con resistir al chavismo. Ahora hay que resistir al olvido. Muchos periodistas se han ido. Otros han dejado el oficio. Algunos siguen narrando la tragedia desde adentro, con sueldos ajustados al país y con la amenaza constante de ser detenidos por publicar una cifra, una fuente, un dato. A veces, ni siquiera hay que publicar. Basta con tener una conversación incómoda. El miedo es la nueva sala de redacción. El ejercicio del periodismo en Venezuela está severamente restringido por un entorno de represión, de censura, de detenciones arbitrarias, de precariedad económica. Tenemos 16 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos actualmente, muchos periodistas en el exilio. Y bueno, sabemos que el país se encuentra entre los peores del mundo en relación a la libertad de prensa. La comunicación social también se ha vuelto una herramienta de represión. El chavismo lo sabe, por eso premia la sumisión. Este año, el Premio Nacional del Periodismo fue otorgado a Elena Salcedo, vieja voz de propaganda, y un reconocimiento especial fue destinado a una periodista iraní, como si eso representara alguna narrativa libre. Es la parodia de un oficio que para el chavismo solo sirve si aplaude y no cuestiona. Entonces, las condiciones actuales son de extrema hostilidad, con un riesgo constante para la seguridad física, legal y económica de los periodistas, fomenta la propia autocensura y limita la capacidad de informar libremente. Entonces, a pesar de esto, hay una resiliencia de los profesionales de la comunicación para mantener una ventanita, enarbolar la bandera de la libertad de expresión, aunque en un contexto que es cada día más restringido. Sin embargo, el periodismo no ha muerto. Está en las calles, en los teléfonos de los reporteros que aún registran lo que pasa, aunque no puedan publicarlo. Está en las redes de jóvenes que denuncian sin credenciales. Está en los medios que operan desde el exilio. Está incluso en los gestos silenciosos de quienes documentan lo que otros prefieren callar. En este país, donde hablar cuesta la libertad, informar sigue siendo un acto de insurrección. Hoy, lamentablemente, felicitamos la valentía por encima del periodismo. En un país normal, el periodismo no es la carrera de los valientes, es la carrera de quienes aman la verdad y la dicen sin miedo. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Amigos, interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela a través de todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente.
el periodismo también cuenta. Sin prensa libre no hay país posible. Cuando callan a un periodista, silencian a todos los ciudadanos. Entonces, ¿quién pierde más cuando un periodista es silenciado? ¿Él, su medio o tú como ciudadano? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos. Venezuela camina sobre petróleo, pero tropieza en su intento por convertir esa riqueza en desarrollo. Con las mayores reservas del mundo y el precio del crudo internacional en alza, nuestro país debería estar en un momento de auge. Sin embargo, enfrenta una dura paradoja. Sin inversión, sin tecnología y sin confianza internacional, la industria energética se diluye entre promesas oficiales y limitaciones estructurales. Catherine García nos amplía esta información. Venezuela posee la mayor reserva probada de petróleo del planeta, con más de 303.000 millones de barriles, superando a potencias como Arabia Saudita, Irán y Rusia. Sin embargo, esta riqueza energética contrasta con una realidad productiva limitada. El país apenas supera el 1.000.000 de barriles diarios, según cifras de la administración de Maduro, muy por debajo de su potencial y de los niveles históricos que alcanzó a finales del siglo XX. Esta paradoja, abundancia en el subsuelo, escasez en la superficie, define el drama energético venezolano este 2025. Nunca muchos de nosotros creemos que haya llegado al 1.200.000 que el gobierno dice. Eso es imposible que estén produciendo 1.200.000. Sé que vamos a hablar de la que oficialmente maneja la OPEP, que es la de las fuentes secundarias. Según esas fuentes, no está más allá de 900.000. ¿Puede Venezuela subir de 900.000 a 1.000.000? No es posible. No es posible porque está quebrada, porque no tiene dinero, ni siquiera para pagar lo mínimo necesario a la gente que está en una situación horrible. El contexto internacional ofrece condiciones favorables. Los precios del crudo han repuntado levemente, impulsados por una mayor demanda en Estados Unidos y la debilidad del dólar, lo que encarece otras monedas y hace más atractivas las materias primas cotizadas en dólares. Y aún así, Venezuela no logra capitalizar plenamente este entorno. Las sanciones internacionales, la obsolencia de su infraestructura, la dependencia de diluyentes importados y la fuga de talento técnico siguen limitando la capacidad de respuesta. La salida de Chevron en marzo de 2025, tras la revocación de su licencia por parte de Estados Unidos, dejó un vacío crítico en la cadena de producción, afectando hasta un 30% de la operatividad nacional. Está llegando un punto donde de ahora en adelante, después que se fue Chevron, es caída, y no hay forma de levantarla. Venezuela no puede pelearse con el mundo civilizado porque necesita el dinero de ellos para podérselo invertir a la industria petrolera. Entonces, de ahora en adelante va en caída libre y puede que llegue a fin de año en 600.000 y quizás menos. Pues el efecto Chevron se terminó. Bueno, todavía están los barriles y ahora, en vez de llevarse los Chevron para Estados Unidos, donde le sacan más dinero y le pasaba más dinero a Venezuela, entonces los enchufados se los llevan y no regresan absolutamente nada al país. En este escenario, Venezuela se enfrenta a una encrucijada. O transforma su modelo energético con visión técnica y apertura estratégica, o seguirá atrapada en la contradicción de ser una potencia petrolera sin potencia productiva. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. En la selva amazónica ya no solo se respira vida, también se esconde crimen. En una nueva ofensiva militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inhabilitó una pista clandestina y destruyó 7 aeronaves utilizadas por mafias del narcotráfico en el estado Amazonas, donde al parecer la debilidad institucional ha convertido esta zona estratégica en una pista aérea para mover estupefacientes desde Colombia hacia Brasil, Guyana y África. Génesis Pérez con los detalles.
Esta semana, durante la operación militar Neblina, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana localizaron y desmantelaron una ruta aérea ilegal en la zona de La Esmeralda, estado Amazonas, fronteriza con Brasil. En el operativo fueron incautadas 7 aeronaves presuntamente asociadas a actividades ilícitas, además de 7.000 litros de combustible, herramientas de mantenimiento y 5 estructuras utilizadas como depósitos y campamentos operativos. La Amazonía venezolana, pulmón verde del país y refugio ancestral de comunidades indígenas, se ha transformado silenciosamente en un corredor clave del narcotráfico internacional. Una ruta oculta entre la espesura donde grupos criminales, disidencia de las FARC y elementos del ELN mueven toneladas de droga desde Colombia hacia Brasil, Guyana o incluso África, utilizando pistas clandestinas, avionetas ilegales y el silencio cómplice de una institucionalidad debilitada. Se extiende desde la frontera con Colombia hasta la Guayana. Y como te decía, es una zona de desarrollo estratégico simplemente porque ahí Venezuela ha buscado, que es el borde del Amazonas, ha buscado un desarrollo minero en el sentido de encontrar diferentes minerales, en este caso oro, cobre, diamante, coltán, un poco de hierro. Aquí estamos hablando de zonas que en términos reales el Estado no ha llegado con toda la capacidad que debe liderarlo. Se debería profundizar muchísimo más que lo que está pasando en frontera, porque efectivamente hay información sacada de ONGs y autoridades locales y graves violaciones de derechos humanos. Aunque el alto mando militar representado por el general Domingo Hernández Lares no confirmó detenciones ni identificó a las organizaciones implicadas, los hallazgos se producen en una región donde confluyen intereses de cárteles transnacionales. Según la ONG ambientalista Provita, la Amazonía venezolana, que incluye también los estados Bolívar y Delta Amacuro, alberga la mayor biodiversidad del país y más de 2.3 millones de personas, entre ellas pueblos indígenas, que hoy se ven atrapados entre la minería ilegal, el tráfico de drogas y el desplazamiento forzado. Mientras la Fuerza Armada Nacional Bolivariana anuncia más operativos para proteger el equilibrio ecológico, expertos alertan que sin una presencia institucional sólida y sostenida, la selva seguirá siendo usada como escudo natural para un negocio que no respeta fronteras ni leyes, el narcotráfico global. Al cumplirse 80 años de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, su secretario general Antonio Guterres denunció ataques sin precedentes a esos principios fundamentales y advirtió que no deben ser utilizados como un menú a la carta. Veamos. Para conmemorar el 80 aniversario. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el jueves ataques a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas como nunca antes. El documento cumple 80 años de haberse firmado. La amenaza y el uso de la fuerza contra naciones soberanas, la violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, los ataques contra civiles e infraestructuras civiles, el uso de alimentos y agua como arma y la erosión de los derechos humanos. The weaponization of food and water, the erosion of human rights. La Carta de Naciones Unidas es el conjunto de principios fundacionales de la ONU, firmada el 26 de junio de 1945 por 50 países, dispuestos a preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. On and on we see an all too familiar pattern. Una y otra vez vemos un patrón demasiado familiar, seguir la carta cuando conviene, ignorarla cuando no. La Carta de las Naciones Unidas no es opcional, no es un menú a la carta, es la piedra angular de las relaciones internacionales. No podemos ni debemos normalizar las violaciones de sus principios más básicos. Este aniversario coincide con la profunda crisis que sufre la ONU, que nació el 24 de octubre de 1945 y que hace peligrar su futuro. Podemos trazar una línea directa entre la creación de las Naciones Unidas y la prevención de una tercera guerra mundial. Excelencias, defender los propósitos y principios de la Carta es una misión inagotable. Guterres lanzó en marzo la iniciativa
ONU 80, destinada a mejorar la eficacia de la organización que se enfrenta a problemas presupuestarios crónicos, agravados por recortes masivos de la ayuda exterior estadounidense por parte del presidente Donald Trump. Vamos a revisar otras noticias de interés en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Quédense conmigo. Se mantiene la presión y la esperanza. Machado y González Urrutia no reposan. Edmundo González Urrutia reafirmó su compromiso con la defensa de lo que considera una voluntad popular desconocida por el oficialismo tras las elecciones del 28 de julio de 2024. González insiste en mantener la presión nacional e internacional para lograr una transición democrática en el país, haciendo énfasis en la resistencia pacífica y el respaldo ciudadano. Mientras María Corina Machado asegura que hay diversos factores alineados en favor de la salida del gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela. Paraguay y Guyana ante la OEA. Venezuela en el banquillo regional por democracia y soberanía. Durante la más reciente sesión de la Organización de Estados Americanos, Paraguay calificó a Venezuela y Nicaragua como heridas abiertas en la conciencia democrática de la región, por sus constantes violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento institucional. A su vez, Guyana denunció ante el mismo organismo que el reclamo venezolano sobre el Esequibo representa una amenaza directa a su soberanía, señalando una actitud hostil y expansionista por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ambas intervenciones evidencian el creciente aislamiento diplomático de Venezuela y la preocupación internacional ante sus acciones tanto en política interna como externa. Como siempre, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos cada día en esta su ventana informativa sin censura. Síganos en web y redes sociales @ImpactoVE. Suscríbanse y activen las notificaciones en nuestro canal de YouTube. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana, muy atentos a nuestra programación especial. Soy Mildred Manrique. Nos vemos el lunes con el favor de Dios.